Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a la aventura del saber. Por delante tenemos una hora para abordar asuntos como el que hoy nos proponen el médico Javier Padilla y la psiquiatra Marta Carmona. Nos vienen a presentar su libro Mal estamos, cuando estar mal es un problema colectivo. ¿Es el estar mal un estado de la sociedad generalizado? ¿Cuáles son sus causas? ¿Se resuelve a través de la medicina o tiene que ver con las estructuras del sistema en el que vivimos? ¿Necesitamos un abordaje individual o colectivo? Pues se lo vamos a preguntar a ellos en unos segundos. Taller de ciudadanía en el que hoy nos acompaña la psiquiatra Marta Carmona y el médico Javier Padilla. Nos vienen a presentar este libro. Mal estamos, cuando estar mal es un problema colectivo, editado por Capitán Swing. Un ensayo que nos invita a reflexionar sobre ese estar mal que parece se ha generalizado en nuestra sociedad en estos últimos años. Marta, Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenas. Bienvenidos. ¿Qué es eso de estar mal? Ese malestar que parece que sienten o sentimos muchos. Bueno, es algo que no es ansiedad, no es depresión, no entra dentro de una categoría clínica clara, pero sí que está muy presente, muy extendido, es esa sensación desagradable de no poder con la vida, de que cada vez todo se haga más difícil, de que pensar en el futuro sea algo que en vez de apetecer, ¿no? y ser algo deseable es algo que genera más miedo cada vez, y es una sensación como de insatisfacción y de alguna manera algo de miedo a qué nos va a pasar y a qué nos está pasando. Claro, porque llevamos unos años difíciles, ¿no? En 2008 dejamos la crisis económica, esta pandemia de COVID-19, los altos precios, crisis energética, crisis climática. Eso, pues, ¿no?, se va acumulando en nuestras espaldas. Sí, además, en cierto modo podemos decir que la crisis ya no es una cosa coyuntural, sino que ya forma parte de nuestras vidas. De hecho, hay alguna generación que lo puede decir de forma muy clara, ¿no? La generación Z, que se llama los Zoomers, que ya han vivido casi una mayor parte de su vida dentro de un contexto de crisis que no. Y además que conciben un tipo de crisis que solemos dejarla como a un lado, como si no existiera, que es la crisis ecológica, la conciben como una cosa propia, no como una cosa que va a llegar al resto de generaciones. Entonces, esa situación de crisis sí que merma la capacidad que tenemos para proyectarnos en un futuro deseable, ¿no? Y de forma que esa sensación de desesperanza, de hastío, de incertidumbre que nos lastra un poco en el día a día, se hace mucho más presente, ¿no? Uh-huh. Claro, entonces, antes de esta pandemia, antes de esa crisis de 2008, ¿no había este malestar generalizado o sí? Bueno, hay algo de sentimiento de época en este malestar del que hablamos, y es verdad que a lo largo de la historia de la humanidad ha habido muchos momentos en los que había una emoción muy extendida y muy compartida por todos los habitantes. Yo creo que antes de la crisis de 2008, claro que había sufrimiento y claro que había cosas, pero este tono tan característico, ¿no?, de esta sensación de una crisis detrás de otra tan deprisa, que siempre nos están contando que esta es la última, que ya en cuanto se arregle esta ya se soluciona todo, pero que estamos constatando que no es verdad, sí que tiene unos matices, ¿no?, y un color muy propio de este momento histórico en concreto. No significa que no haya otros, pero este es el sentimiento de esta época. Uh-huh. En el libro habláis de tres tipos de responsabilidades. Una individual que, bueno, la dejáis un poquito a un lado, aunque todos, ¿no?, tendremos nuestra parte de culpa también. También una responsabilidad generacional, ¿no?, lo que nos han ido transmitiendo abuelos, padres, pero también está la colectiva. Sí, en realidad son un poco inseparables unas de otras, ¿no? Porque al fin y al cabo los colectivos también están hechos de cómo nos colectivizamos cada uno individualmente, ¿no? Y sí que señalamos a ese respecto la necesidad de relacionarnos con lo colectivo, no pensando en cuál va a ser el retorno para mí individualmente, no pensando en el qué hay de lo mío, sino pensando de qué manera eso va a mejorar ese colectivo en el que participo, ¿no? Un poco, como decimos, en el qué hay de lo nuestro, ¿no? En el contexto concreto de lo que hablamos, del sufrimiento psíquico, de este malestar, sí que queda claro que si las causas son colectivas, entonces las soluciones también tienen que ser colectivas. Y eso básicamente es de lo que hablamos, ¿no? De qué manera promocionamos formas de estar en el mundo que se conjuguen en plural y que logren dar respuestas que se construyan de forma colectiva y que sirvan no solamente para quienes estamos aquí ahora mismo, sino que sirvan también para las generaciones venideras. Porque, por ejemplo, esta situación, este malestar que vivimos se refleja en las consultas, se refleja en las peticiones de ayuda, se refleja, por ejemplo, en el aumento de suicidios.
O sea, hay muchísimo de este sufrimiento derivado de las condiciones de vida que se presenta en las consultas tanto de atención primaria como de los servicios de salud mental. A veces, además, hay otra sintomatología y otros fenómenos que sí que entrarían más dentro del campo clínico de lo que en la psiquiatría, la psicología, los profesionales de la salud mental podemos atender, pero incluso en los casos en los que hay un fenómeno pues, que la psiquiatría puede identificar claramente y podría intentar acompañar o tratar, está tan atravesado de todo este sufrimiento de las condiciones de vida que es difícil poder encararlo y es difícil poder abordarlo, pues porque es complicado centrarte en hacer una psicoterapia para reparar una experiencia traumática si la persona está gastando toda su energía mental en ver cómo llega a fin de mes, en ver si no la desahucian de su casa, en ver si no la echan del trabajo, ¿no? Al final hay una realidad material sobre la mesa que dificulta mucho pensarse desde otro lugar y eso en las consultas pues se ve muy frecuentemente y dificulta mucho el trabajo. Claro, pero precisamente para solucionar esta situación lo primero que se nos puede venir a la cabeza es que se necesita más inversión en salud pública, más profesionales, más consultas, ¿no? Claro, y en realidad esa no es una respuesta incorrecta, ¿no? Sí que es cierto que en el contexto en el que estamos actualmente es necesaria una mayor inversión en el ámbito de salud, en el ámbito de salud mental, en el ámbito de la sanidad pública, porque hay dificultades para el acceso a terapia, hay dificultades para que la gente acceda a la atención sanitaria que necesita. Pero con eso no vamos a solucionar todo el problema. Poniendo un terapeuta a cada una de las personas que tienen sensación de malestar, no vamos a solucionar el malestar existente y no vamos a solucionar además las características concretas del mismo, ¿no? Por eso hace falta otro tipo de medidas. En muchas ocasiones, por ejemplo, solemos hablar de que España es el país líder del mundo en consumo de ansiolíticos por habitante, ¿no? Que suele ser una cifra, un indicador que llama mucho la atención. Y nos preguntamos cuáles son las causas de eso. Causas hay muchas, pero por ejemplo, uno de los motivos es que en uno de los episodios de mayor sufrimiento colectivo que hemos tenido recientemente, como puede ser la crisis de 2008 y las políticas de austeridad que se derivaron de ella, la herramienta que había en las consultas era la receta de ansiolítico, porque no había herramientas para dar respuesta a lo que generaba ese sufrimiento, ya fuera no llegar a fin de mes o ya fuera los problemas, por ejemplo, con la crisis hipotecaria. Si en ese momento hubiera habido herramientas para la dación en pago y la única herramienta no hubiera sido el ansiolítico, a lo mejor éramos líderes en daciones en pago y no solamente en consumo de ansiolíticos. Entonces, ¿por dónde tienen que venir las soluciones? Un poco por todas partes. O sea, sí necesitamos una mayor inversión en los servicios de salud mental y necesitamos que estén diseñados desde una perspectiva comunitaria, con un abordaje multiprofesional, que se trabaje desde la perspectiva de la integración, ¿no? de la intervención psicosocial. Eso es necesario y los servicios de salud mental de este país necesitan mucha inversión, igual que la atención primaria necesita mucha inversión y necesita que se la deje funcionar bien. Pero además necesitamos que la gente tenga unas condiciones de vida vivibles, donde no haya que sobrevivir, sino que se pueda vivir tranquilamente, donde uno pueda imaginarse un futuro donde uno tenga una cierta soberanía sobre su proyecto vital, porque al final lo que estamos viendo cada vez más a nuestro alrededor y estamos normalizando es que la gente no sea capaz de planificar su vida a 10 años vista porque navega en una incertidumbre angustiosa en la que no puede tomar ninguna decisión, ¿no? Porque esa incertidumbre, ese sufrimiento derivado de no puedo decidir nada sobre mi vida, sobre mi plan reproductivo, sobre nada, pues genera un sufrimiento que la psicoterapia no llega ahí, ¿no? No es capaz de transformar la realidad material a tu alrededor. Entonces hay que atacar un poco por todos los frentes. Claro, pero estáis hablando de un gran cambio, ¿no? Del cambio de sistema. Bueno, básicamente estamos hablando de que todas las medidas que se lleven a cabo desde el punto de vista colectivo tienen que centrarse en intentar que vivamos mejor, no en intentar solamente que produzcamos más, ¿no? Que en muchas ocasiones parece que es el marco clave. Pero estos son cambios que se están produciendo en muchos ámbitos, ¿no? No estamos hablando de cosas que no existan, estamos hablando de que tenemos que poner el foco en esas cosas que ya existen y que se tienen que extender. Por ejemplo, yo creo que hay un ámbito que todas las personas que lo hayan experimentado pueden saber que es así, en el que la gente pone en común sus problemas concretos derivados de una circunstancia vital muy concreta, que es todo lo relacionado con la crianza. Los grupos de madres, los grupos de padres, todo lo que ocurre en torno a las escuelas infantiles, básicamente son padres y madres en una situación concreta que ven cómo se les viene encima todo lo que tiene que ver con la crianza, que ven que las instituciones no pueden solamente proveerles de todo lo que solucionaría los problemas que les surgen y que se ponen en común y que en base a eso, digamos, colectivizan esa especie de malestar o de dificultades y se ponen a trabajar en ello, ¿no? Ocurre en el ámbito de la crianza, pero hay un ámbito muy claro en el que en las últimas 2 décadas ha ocurrido esa especie de colectivización del malestar, que es el movimiento feminista. El movimiento feminista básicamente lo que es una colectivización del malestar para superarlo
juntas todas las mujeres que militan en él, ¿no? Entonces, básicamente, de lo que hablamos es de eso, ¿no? De ver cuáles son las cosas que están ocurriendo en el mundo, que se están dando unas respuestas concretas y que hay que poner toda la carne en el asador para que eso sirva para, en efecto, para un cambio de modelo productivo y, digamos, de poner el foco en otros lugares. Claro, en el libro habláis, por ejemplo, de igualdad, pero también de libertad o de justicia social. Eso es. O sea, al final parece que no hay que empezar la casa por el tejado. No necesitamos que para estar mejor lo primero de todo que pase sea unas grandes políticas públicas que de repente no acaben con el modelo productivo tal y como lo entendemos, implanten una renta básica universal de la noche a la mañana y se acabe el día a día tal y como lo conocemos. Quizá antes lo que hay que hacer es poner en el centro la idea de que esta lógica individualista y con el mercado y con la producción como única prioridad hay que abandonarla y hay que pensar en otras formas, precisamente aprendiendo de todas esas iniciativas que ya existen, donde se funciona con otras lógicas, ¿no? Desde estos espacios de crianza a los colectivos que pelean por la conservación del patrimonio, que es algo de todos, por ejemplo, que eso es gente que ya está ahí, que lo está haciendo, que en su tiempo libre y con su buena voluntad, y que en realidad están muy fuera de esa lógica individualista y productivista, ¿no? Entonces, yo creo que se trata de cambiar las prioridades y de empezar a enunciar qué tipo de sociedad queremos. Porque si le preguntamos a la gente, si salimos a la calle y vamos preguntándole a la gente, ¿no? ¿Tú qué día a día quieres, ¿no? ¿Cuál es el mundo en el que te gustaría vivir? Creo que muy poca gente enunciaría el día a día que tiene ahora. Entonces, qué menos que podamos soñar un poco juntos de qué queremos en el largo plazo, pero también en el medio y en el corto. Y a partir de ponernos a pensar de esa manera, ¿no? Desde el deseo y desde el qué queremos para todos nosotros, sí que podemos imaginar otras cosas diferentes. Lo que pasa que la idea del bienestar universal es complicada, ¿no? Igual lo que tú crees que es bueno, para mí no, o al revés. Por eso, una de las cosas que sí que repetimos mucho en el libro es la necesidad de la agencia, ¿no? de la capacidad para tomar decisiones sobre la propia vida. Creo que, si bien es cierto que no existe un bienestar universal, no existe un bienestar para bienestarlas a todas, como decimos en el libro, sí que, por ejemplo, hay algunos principios que sí que pueden ser bastante comunes. Uno de ellos es el de tener capacidad para tomar decisiones sobre tu propia vida, ¿no? Lo que ocurre que también lo es el que todo el mundo tenga esa capacidad, ¿no? No existe libertad si no hay un contexto de igualdad para poder ejercer esa libertad, ¿no? Entonces somos muy conscientes de que no existe eso. Dicho esto, también somos muy conscientes de que hay mucha literatura científica disponible sobre que hay algunas cosas que sí que en términos generales mejoran mucho el bienestar de la gente. Sobre lo que más evidencia hay es sobre que si la gente no tiene dificultades para llegar a fin de mes, la gente tiene menos sufrimiento psíquico. Lo podemos llamar renta básica universal o lo podemos llamar todas las políticas de rentas que vienen antes, ingreso mínimo vital, rentas garantizadas, etcétera, etcétera. Que la gente no tenga que sufrir para llegar a fin de mes hace que la gente padezca menos psíquicamente. ¿Y dónde damos el primer paso para este cambio? Desde los ciudadanos, desde las administraciones, organizaciones, todos a la vez. Yo creo que todo el mundo tiene trabajo por hacer. Desde lo individual creo que hay que cambiar un poco esa mentalidad del que hay de lo mío al que hay de lo nuestro, como decía Javier antes. Desde la colectividad creo que precisamente hay que, desde las asociaciones de vecinos, a las asociaciones de familiares en los colegios, a cualquier tipo de colectivo, tienen que ser capaces o tenemos que ser capaces de pedir cosas y de exigirle a tanto a la ciudadanía como a los poderes públicos que haya una realidad mejor. Y desde las instituciones creo que hay que tomar medidas administrativas y políticas precisamente encaminadas a eso. Pero de alguna forma todo el mundo tiene una tarea que hacer y es algo que de alguna forma u otra la vida de aquí a 20, 30, 40 años va a cambiar mucho. Eso es algo que sabemos que va a pasar. Ya que va a cambiar, vamos a intentar que cambie en una dirección en la que todos estemos lo mejor posible, ¿no? Y es verdad que imaginar un bienestar para todo el mundo es complicado, pero habrá que por lo menos intentarlo, ¿no? Se nos van a escapar cosas, van a fallar matices, pero que al menos ese bienestar sea un objetivo común. Que pasemos de ese mal estamos a qué bien estamos, ¿verdad? Javier, Marta, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Muchas gracias.